para hacer el cambio de plano, tanto horizontal como vertical. El cambio de plano está en función de un punto o en su defecto de una recta que pertenezca al plano y que es horizontal, ¿no? En este caso horizontal, para poder realizar el cambio de plano vertical. Los giros que vimos ayer, giros de un punto, giros de una recta a través del eje, si pertenecen, si se cruzan o no si se cortan o no con el eje, y bueno, básicamente el giro de un plano que se basa en la perpendicularidad y en el apoyo de una recta que pertenezca a este plano. Bueno, entremos en materia. Hablemos de los abatimientos. Un momento. Abatimientos. En términos generales se refiere a abatir un plano cualquiera, alfa, por ejemplo, hacia una de nuestras caras proyectantes, H o V. En este caso, en el ejemplo de la figura, se está llevando hacia H. Los abatimientos solo se pueden realizar entre planos y la traza que forman el plano horizontal con el plano alfa se utiliza como eje para rotar, abatir el plano. Este eje también se le llama charnela. Ahora, si abatimos el plano alfa hacia el plano H, lo que obtenemos en la proyección diédrica es una vista real de las que tendría cualquier figura en este plano alfa. ¿Qué figuras se pueden contener? Puntos, rectas y figuras geométricas como triángulos, cuadrados y diferentes poliedros. Como abatir un plano sobre otro es girar el plano alrededor de su traza hasta hacerlo. Entonces, la parte importante del abatimiento es el plano que vamos a abatir, alfa, el sentido de giro, y dependiendo que estemos girando va a tener alguna nomenclatura, obviamente, para poder entender qué está pasando. Vamos a representar con las mismas letras las rectas, puntos, planos abatidos, pero ya dentro de unos paréntesis que nos indicarían que este elemento ha sido o es producto de un abatimiento alrededor de un eje
charnela, intersección entre el plano vertical y el plano, o el plano horizontal y el plano el cual queremos abatir. En la figura, por ejemplo, vemos el plano alfa, y el plano alfa se contiene un punto A. Este punto A queremos abatirlo contra el plano horizontal. Por lo tanto, los movimientos pueden ser hacia algún ángulo más pequeño, que es de A batido 2, o de A batido. Entonces, véanlo como las hojas de un libro, el ejemplo, donde la hoja que estuviéramos cambiando se abate contra la anterior, contra la horizontal, y todo lo que esté contenido en este plano se va a proyectar de diferente manera, porque va a ser su dimensión real en plano. Entonces, para batir este punto A, la primera figura, el punto, se construye un plano que lo contenga y luego se traza un punto M que con A forman un segmento perpendicular a la traza que usaremos para batir. Obtenemos la distancia entre M y A real, y con esta distancia producimos el abatimiento. La distancia T se puede conocer abatiendo sobre la horizontal, en este sentido, el triángulo rectángulo A1M, para obtener D. Y con D se puede abatir el punto A hacia el frente o hacia atrás. El abatimiento, ¿no? Entonces, para abatir el punto A, que pertenece a alfa, sobre este plano horizontal, se traza desde A1, su proyección A1, una perpendicular a HA. Esta línea de acá, que es perpendicular en el plano H con la traza horizontal de alfa. ¿Listo? Y se toma sobre esta última la longitud. Y también se traza una paralela a H alfa que pasa por A1. Entonces ahí siempre se tiene que trazar una perpendicular y una paralela a la línea de tierra para obtener, digamos, y se traza aquí esta distancia. ¿Y esta distancia qué es? Es la cota de A1 a A. ¿A qué altura es A? Después se traza A batida 1 a M, una hipotenusa de este triángulo rectángulo que nos representa la distancia entre el punto A y el punto M. Bien, AM con esta distancia D nos produce el abatimiento directo. Simplemente traza el círculo tridimensional
y obtendríamos A batida y un círculo hacia atrás en la A batida 2. Bueno, ya tuvimos D y con centro en M se puede trazar el arco de ese radio hasta cortar con la perpendicular antes trazada. Obteniendo D, nos dedicamos a trazar los arcos desde M, ya en plano horizontal, hasta cortar con la traza auxiliar perpendicular a la línea de tiesa. A la traza, ¿no? No a la línea de tiesa, a la traza horizontal. De esa manera batimos el punto. Viendo el proceso en el diedro, tendríamos primeramente el punto con sus trazas verticales, su traza vertical y su traza horizontal, A1, A2, y pertenece al primer cuadrante. Y hacemos que este punto pertenezca a un plano alfa. Para ello nos trazamos una recta con su traza horizontal paralela a la línea de tiesa, o sea, es una recta frontal. Que chocando con el plano alfa produce una proyección de la traza vertical de la recta, y esta tiene que ser paralela, para que sea frontal, tiene que ser paralela a la traza vertical del plano alfa. Confirmando que ese punto pertenece al plano alfa, se debe confirmar por si acaso, ¿no? No hay que creerse que el punto que estando en cualquier espacio pertenece al plano alfa, ¿no? Entonces hay que confirmar que ese punto pertenezca al plano alfa. Se nos pide rotar sobre el plano vertical, en este ejemplo, sobre el plano vertical, ese punto. Sería como abrir una ventana, abrir una puerta que se abate contra el plano vertical. Obviamente que esto está inclinado, entonces el abatimiento en este caso va a ser de abajo hacia arriba. Este es un caso común, no es nada particular, es para cualquier tipo de punto, este es el procedimiento. Entonces, siguiendo la gráfica tridimensional que tenemos en la parte superior, lo que se hace es, teniendo el plano alfa, teniendo la charnela, la línea, el eje, la traza que corta el plano vertical con este plano alfa, y vamos a batir a través de este eje. Se traza primeramente una recta auxiliar perpendicular a V alfa y que pase por A2. Muy importante. A2.
Luego de que se ha trazado esa recta, lo que necesitamos saber ahora es qué radio vamos a utilizar para abatir ese punto a través de ese eje, de esa traza. Esto nos permitiría básicamente un rato. Ya. Excelente. Continuamos. Bueno, ahora lo que tenemos que hallar es el radio con el que vamos a batir a partir del punto M. Y hemos dicho que ese radio se puede descubrir haciendo un triángulo rectángulo donde tenemos de M a A1, de M a A2 en este caso, y una distancia dada por esa recta perpendicular, y lo que nos falta no es igual al plano de arriba, ¿no? El dibujo tridimensional, esto es con la vertical. Entonces ya no sería la cota, sería el alejamiento lo que nos falta incluir. Ese alejamiento está dado desde la línea de tierra al punto A1. Entonces esta distancia con compás, con regla, se transporta a uno de los catetos del triángulo rectángulo y desde M se traza ese radio de giro, ese radio de abatimiento para ese punto. Y con el radio ya resuelto se traza la semicircunferencia hasta cortar con la perpendicular en A batido o A batido 2, que está por detrás, A batido 1, A batido 2. Muy bien. Sí, y viendo ingresar. Muy bien. De esta manera ya tenemos el punto A batido. Y por lo tanto, ya podemos trabajar en su dimensión real con este elemento. Obviamente con un punto no vamos a averiguar muchas cosas, pero es lo primero que tenemos que aprender para poder desarrollar las siguientes figuras. Viendo un poco de ello, las siguientes figuras serían la recta, que simplemente es abatir 2 puntos. Figuras como triángulos, cuadrados, rectángulos, que insisten en ser abatidas por la recta por 2 puntos. Las otras figuras por los puntos que tengan. El triángulo, rectángulo, 3, 4 puntos, pentágono, 5 puntos. Entonces, o segmentos de recta, que igual equivalen a abatir 2 puntos. Entonces, el abatir un punto, ya sea
y a través de la traza hacia el plano vertical o hacia el plano horizontal requiere ser estudiado antes de continuar. Es por eso que vamos a hacer un cambio de pizarra para ver más pulcramente qué es lo que sucede al abatir un plano, al abatir un punto, perdón. Aquí hemos ensayado el giro de un plano, ¿no? Esto lo guardaremos. Guardar. Trazamos nuestra línea de tierra. Y borraremos. Vamos a hacer a otro lado. Tengo planeado hacer un poco más. Entonces haremos así. Trazamos. Continuamos de forma paralela. Bueno, no se ve tan bien, pero bueno, el ideal. Entonces ya hemos realizado la línea de tierra más larga de esta presentación, donde vamos a colocar línea de tierra. Ya. Bueno, en esta línea de tierra voy a trazar dos planos similares, pero con el mismo punto, para visualizar ambos abatimientos, vertical y horizontal, el plano vertical y el plano horizontal, nada más. Entonces trazamos el plano vertical desde aquí, digamos. Bueno, creo que debí darme más campo. Bueno, vamos a trabajar ahí. Y hacemos un plano similar, no necesariamente con las mismas dimensiones, pero sí con la misma intención. Trazamos sus nombres. Entonces tenemos horizontales abajo de alfa. Tenemos sus verticales y trazamos con el lápiz delgado el símbolo griego que represente a ambos planos. Ya empezamos con el plano alfa, continuamos con el plano beta. Wow, eso no se ve bien. Plano beta, excelente. Ahora nos damos un punto que debemos estar seguros que pertenece al plano o está cerca de pertenecer al plano alfa.
Para ello, para introducir un punto o obtener un punto del plano alfa o beta, se sigue este procedimiento. Como es un dato inicial, vamos a hacerlo de negro. Colocamos un punto. Trazamos de forma paralela a V alfa. Ese punto va a ser A2. Se traza una paralela a V alfa que pase por ese punto. Obtenemos la proyección de esa recta auxiliar. Esa recta va a ser frontal. Entonces necesitamos su traza horizontal. Desde la intersección de la línea de tierra a cortar con H, con la traza horizontal de alfa, y paralelo a la línea de tierra obtenemos su segunda traza. Muy bien. Simplemente nos falta transportar el punto A la intersección con esa recta auxiliar. A1 se encuentra en este lugar, la intersección de esa recta auxiliar con su proyección. Nombramos para no perder el hilo. Tenemos A1, A1, la parte inferior, y tenemos A2. Muy bien. Vamos a cambiar. Ya tenemos ese punto en ese plano. Construiremos un punto de iguales características con el plano alfa beta. Muy bien. Ese punto estará por acá. Construimos un punto del plano beta paralelo a un B beta con la traza delgada. Trazamos una línea paralela y desde donde se junta la línea de tierra con esa recta auxiliar, trazamos de forma perpendicular hacia el plano horizontal. Nuevamente estamos haciendo uso de una recta frontal. Y trazamos desde esa intersección
Nos faltaría simplemente averiguar la segunda traza del punto A. Muy bien. Colocamos el punto. Y sus trazas. Ahora solo va a ser B2. Y B1. Se nos pide rotar sobre la traza vertical el punto A y en el punto B se nos pide abatir sobre la traza horizontal. Entonces vamos a ver ambas situaciones y ambos procedimientos que resultados nos dan. El procedimiento general para este tipo de puntos es trazar una perpendicular al eje, la charnela, que vamos a utilizar para hacer el abatimiento. Con trazo rojo, entonces buscamos esas rectas. Ahí. De esta, entonces, de forma perpendicular, que pase por A2, trazamos una recta punteada de guía. Muy bien. En ese cruce de trazas, hemos obtenido el punto M, para seguir con la misma nomenclatura del estudio, le llama ese punto M. M, a secas, no tiene más. Comenzamos haciendo el abatimiento en dirección hacia el plano vertical, entonces el plano horizontal no cambia. Es por ello que simplemente vamos a transportar el alejamiento de A1 para formar un triángulo rectángulo. Entonces nos posicionamos en A1, medimos hacia la línea de tierra el alejamiento y esta distancia nos transportamos a A2. Me equivoco. Y no me acuerdo. Uy. 285. Eso. Entonces nos vamos a 2. Y trazamos así esta recta punteada. Un trazo más delgado. Es la intersección de esa recta
negra con ese arco, lo que nos va a indicar otro punto. Este punto ya tiene relación con el círculo que queremos trazar, ¿no? Bueno, solo nos falta abatir, ya con esa distancia D, podemos el compás en M como centro, ampliamos hacia ese punto como D, y trazamos ese arco, ese semiarco. Hacia atrás y hacia adelante. Y obtenemos los puntos resultados que vamos a resaltar con color azul. Una intersección en este punto. Y otra intersección que vale la pena prolongar. El segmento AM para obtener el punto deseado. Y eso queda acá. Nombramos estos puntos para no confundirnos más. Tenemos entre paréntesis abatido el punto A través del plano del alfa, el plano vertical, perdón. Cuando tiene un segundo abatimiento se llama entre paréntesis punto A batido 1. Entonces tenemos esos puntos que se han abatido. Exacto. Muy sencillo. Por favor, tomemos el descanso el descanso por 10 minutos. Les voy a dejar con la pantalla para que sigan pensando en la siguiente, que es otra vez alrededor de la traza horizontal. No voy a dejar de compartir, simplemente voy a apagar el micrófono. En 10 minutos y 55 volvemos con la clase. Entonces, lo que sigue es abatir ya sobre la traza horizontal, el punto B. Wow. Vamos a borrar estos datos. Porque no corresponden a un punto B claro. Con color negro vamos a colocar B1 y B2. Ahora sí estamos seguros que ese punto pertenece al plano beta. El procedimiento general para batir es trazar una línea perpendicular que pase por B1 y sea perpendicular a la traza que vamos a utilizar como charnela, como eje. Entonces ubicamos la regla en aquel lugar
y trazamos una perpendicular por B1. Un poco vamos a alargar esa línea punteada, guía. Listo, bajamos. Trazamos una recta paralela a la traza horizontal que pase por B1, que es lo que falta en este caso. Por ahí, por ejemplo. La suficiente para abarcar los datos del triángulo rectángulo. Pero antes hay que ir marcando los puntos que hemos encontrado con esa traza perpendicular, que sería el punto M nuevamente, solamente para memorizarnos que M es ese punto perpendicular de esa recta que une M con B1. No es eso que quería, sino ese punto. Listo. Ya tenemos esta distancia del triángulo rectángulo que necesitamos. Lo que nos falta es la cota de este punto B. Y la cota está dada por esta distancia, esta proyección. Utilizamos el compás para transportar dicha distancia. Desde acá hacia aproximadamente ahí, transportamos esa cota desde la línea de tierra hacia B2, por ejemplo, a este lado. Y marcamos. Hagámoslo con un trazo delgado para obtener ese punto de intersección. Entre ese punto se ha generado entonces la siguiente recta. Entre M y ese arco con esa paralela por B1. Esta es la distancia real que existe entre M y B1, ¿no? Esa intersección. Trazamos el arco. Con el compás nos ubicamos en el eje M. Abrimos hasta ese punto y trazamos ese abatimiento, ese posible abatimiento de este eje alrededor del eje H beta. Y obtenemos un trazo de solución de estos puntos. Muy bien. Tendríamos el punto B abatido entre paréntesis, eso significa abatido.
y el punto B1, que podría ser el segundo abatimiento de este punto alrededor de esta charnela. De esa forma se realiza el abatimiento alrededor de esos dos ejes que tienen las trazas de los planos. Hay casos especiales, como siempre, casos particulares. Por ejemplo, si el plano fuera un plano proyector, ¿cómo se realizarían estos abatimientos? Veamos aquello. Sí. Ah, ya. Solamente son la relevancia será en que tenemos que indicar el sentido del abatimiento y mayormente el B paréntesis nos indica que es un abatimiento largo, que es el abatimiento mayor a 90 grados de este punto, y el otro, B, entre paréntesis 1, que es un abatimiento de un ángulo menor a 90 grados. Voy a irme a la PowerPoint. Y como notarán, el ángulo que forma alfa, el plano alfa con H, con el plano horizontal, es menor a 90 grados de este tramo, digamos, pongámosle 30 grados. Por lo tanto, el abatimiento más largo, el que mayormente se hace, es de 150 grados, ¿no? Es como el principal abatimiento que se realiza. Es por eso que lo colocan como principal abatimiento, el más largo. Es el primero que se hace, el primer abatimiento. Además, se aleja del centro de líneas que colocamos y nos permite trabajar con los nuevos puntos obtenidos, o sea, los puntos abatidos, con las mediciones que se deben hacer. Y de esa manera no se entrelazan, se confunden varios datos, ¿no? Si les enseño, si estamos hablando del abatimiento número 1 o el abatimiento número 2, es para saber que también existe ese tipo de abatimiento y que en algún momento vamos a utilizarlo, ¿no? Pero mayormente se utiliza el abatimiento que se aleja del plano, es el abatimiento más largo, ¿no? Es el que se aleja de las proyecciones, en este caso de A1, de la proyección A1, porque como verás están tan cerca que ahí en ese espacio no nos van a dejar trabajar. Si por ejemplo les digo abatan una figura geométrica, entonces aquí se va a llenar de puntos y rayas y no vamos a saber qué pasó, ¿no? Entonces mayormente lo abaten hacia afuera del plano lo más lejos posible y eso significa el ángulo largo. Solamente para tener una mejor zona de trabajo, ¿no? Y sea ordenado, básicamente, como es el caso y los ejemplos que estamos dando. Continuemos con la diapositiva. Bueno, eso serían los abatimientos en las trazas verticales y horizontales. Un ratito, vamos acá.
40. Interesante. Seguimos. Ahora el detalle es ver qué sucede si el plano es, por ejemplo, un plano proyectante. ¿Qué nos va a pasar? ¿Qué va a suceder? Entonces, tenemos el siguiente recuadro, el ejemplo, donde tenemos H alfa, V alfa. Este es un plano proyectante vertical. Y para ello necesitamos abatir el punto A. No nos confundamos. Es el mismo punto A. A1 y A2. Tiene su traza A1 y A2. ¿Qué tiene de especial este tipo de planos? Que todas las proyecciones horizontales de cualquier elemento geométrico que pertenezca a este plano, se proyectan sobre la traza horizontal. Entonces, el punto A1 está sobre la traza horizontal. El punto A2 está de forma perpendicular a la línea de tierra con una cota dada. Y este punto pertenece al plano alfa, que es una proyectante. El caso particular se da porque queremos abatir el punto A con respecto a la traza horizontal. Al abatir con la traza horizontal, lo que se realiza es lo siguiente. El procedimiento indica trazar una línea perpendicular que atraviese la proyección A1. Muy bien. Y desde ese punto se debe tomar la distancia D. Pero ¿cuál es la distancia D que se debe abatir? Esa distancia D simplemente es la cota que nos falta, porque el cateto entre M y A1 es 0. Entonces nos quedaría colocar simplemente la cota, y la cota está dada desde este punto, que le han llamado O, hasta A2. Esta distancia es la que usamos de radio para abatir, ya sea dentro de las trazas del plano o por fuera, ¿no? Entonces ha batido 1, le han llamado este sentido, y ha batido 2 hacia atrás. Eso es lo que se hace con una proyección batiendo sobre esa línea horizontal. Esa es la simplificación que se hace, ¿no? ¿Qué pasa si queremos abatir el mismo punto, pero ya no con el eje horizontal, sino con el eje vertical? Lo que sucede es que debemos seguir el procedimiento antes mencionado. Se debe trazar una línea perpendicular a la traza vertical a través de A2. Siempre hay que tratar de seguir la metodología sin simplificar pasos, porque se nos van algunos datos, ¿no? Entonces es muy importante continuar eso. A2 con vertical, entonces no es A1 con verticales, ¿no? Es A2 con vertical. Si A2 está por debajo, hay que prolongar la vertical para obtener esa línea perpendicular. Añada la línea perpendicular que pase por A2, se encuentra un punto M nuevamente, aquí le llaman N, y a esta N vamos ya tenemos la distancia entre A2 y N. Nos falta, ya no es la cota, ahora nos falta el alejamiento.
El alejamiento está dado entre el punto O y A1, esta distancia de acá, ¿no? Entonces transportamos esa distancia y este triángulo rectángulo marcamos esa hipotenusa que nos va a servir de radio. Perfecto. Tenemos otra vez el radio, podemos abatir el punto en este ángulo largo o en este ángulo corto, ¿no? Y así obtenemos más puntos que se abaten del punto A abatido 3 y abatido 4. Y como esta es la proyección, como este es un plano vertical, entonces su proyección horizontal son distancias reales. Entonces, si bajamos las proyecciones de esos puntos abatidos, porque estamos trabajando sobre el plano vertical, ¿no? Como hemos abatido hacia la vertical, entonces estamos trabajando en un plano vertical. Y si trazamos hacia la línea de tierra su proyección y hacemos el arco con el eje K, también obtenemos esa configuración, esas distancias, ¿no? Eso es lo que nos quieren mostrar en este gráfico y eso es lo que tienen de especial los planos proyectantes con respecto a estos puntos. Ahora, si el plano es paralelo a uno de los ejes proyectores o B, ¿qué procedimiento se sigue? Bueno, el abatimiento sobre planos paralelos a H o B está dado por lo siguiente. Tenemos, por ejemplo, un plano alfa, de alfa a H alfa, guía, un plano beta, que como notarán es horizontal, y para batir el punto A, aquí está A2, A1, A2, A1. Para batir el plano, el punto A alrededor de un plano beta, se ha seguido el método general, tomando como charnela la traza R1, R2 de alfa y beta, y como cotas su altura KA2 respecto a beta, ¿no? Entonces, con estos datos podemos realizar el abatimiento sobre cualquier plano paralelo a la horizontal o a la vertical. En este caso es un plano paralelo a la horizontal. Veamos qué sucede. Tenemos el plano alfa, tenemos el punto A, que con las trazas que están marcadas en línea verde que estoy realizando, nos indican que ese punto pertenece al plano alfa. Luego, queremos abatir este punto alrededor del plano beta de su traza horizontal de beta. Lo que se hace es hallar la intersección entre ambos planos, entre alfa y beta, que está dado por la línea R2, y donde cortan las verticales, trazamos de forma paralela a H alfa, R1. Entonces R1 vamos a tomar como charnela, le llaman, ¿no? Como eje para batir, y seguimos el mismo procedimiento. A través de A1 atravesamos una línea perpendicular a R1, hallando M, transportamos la cota
que le requerimos para formar el triángulo rectángulo y encontrar el radio, pero esa cota ya no va a ser desde la línea de tierra hasta A2, porque estamos rotando sobre el plano vertical de beta. Entonces es desde K hasta A2 la distancia, este trazo más grueso de verde que estoy haciendo. Y eso lo transportamos a este rectángulo. La diagonal sería el radio y con eso nuevamente abatimos el punto A con respecto a la intersección de ambos planos, obteniéndose de esa manera esos dos puntos. Bueno, esos son casos particulares que en algún momento nos van a servir para solucionar algún problema. Bueno, voy a habilitar la asistencia. Vamos a dejar de compartir un rato. Y por favor vayan alistándose para responder en un momento, por favor. Vamos a verificar que todo esté de acuerdo a lo planeado. Guay, no lo encuentro. ¿Dónde está esa asistencia? No está aquí. Aquí está. Ok. Está habilitado para recibir respuestas. Veamos. Sí, hasta las 5:30 podemos ir habilitándonos en la lista de asistencia, por favor. Pueden estar colocando sus nombres ahí.
página. Sure. Muy bien, 170 personas, bastante bueno. Ya se aceptó todo eso. Seguimos con nuestro plan de trabajo. Y nos toca hablar ahora, ya hemos terminado de hablar del punto, ¿no? Entonces el punto realmente no es la base para batir cualquier figura geométrica. Ahora vamos a la recta. Para batir una recta del plano sobre cualquier eje, ya sea sobre el plano proyectante horizontal o sobre el plano proyectante vertical, basta con abatir 2 puntos de ella. Entonces tenemos que basarnos en segmentos de recta para poder abatirlos y de esta manera obtener por ejemplo, sus dimensiones reales. Porque al abatir sobre la proyectante horizontal o la vertical, lo que obtenemos son dimensiones reales de esa recta. Porque en el diedro solo vemos proyecciones, y esas proyecciones mayormente, solo en casos particulares, exceptuando algunos casos particulares, no nos muestran la dimensión real, el ángulo que forma con otros elementos y la disposición en que está. Entonces, ese es el potencial del abatimiento de la recta, ¿no? Entonces, abatimos cualquier recta, como dice la figura, y esa recta se tiene el plano alfa, B alfa, aquí es H alfa, B alfa, H alfa. Tenemos una recta que no le han puesto nombre porque es un segmento de recta que está comprendida entre el punto A y el punto B. A2, A1, B2, A1. Cuando sus dos puntos han chocado, son con la traza vertical y con la traza horizontal, significa que esta recta pertenece a este plano alfa, no hay duda. Entonces, primero, esa recta tiene que pertenecer al plano alfa. Segundo, tenemos que buscar esos dos puntos y casualmente estamos con las trazas horizontales y verticales de esta recta como puntos guía. Como son trazas, sus proyecciones restantes están sobre la línea de tiesa. Lo que basta hacer es como vamos a va a batir sobre el eje horizontal de alfa, entonces A1 se queda y está sobre la línea misma, no rota, no abate. El mismo punto y es su abatida, ¿no? Entonces ya tenemos un punto de la recta. El siguiente punto va a ser en este caso el punto B, B2. Entonces, lo que hace es B1, B2, ¿no? Es el siguiente punto que hay que abatir. Lo que se hace es agarrar desde el punto, desde la proyección homónima, B1 horizontal, trazar una línea perpendicular, el mismo procedimiento, ¿no? Hallar el punto de rotación. A este punto hay que aumentarle la cota es esta, hay que aumentarle a un lado, esa cota, y con esa cota sacar la distancia y rotar. Rotar hasta hallar con esta perpendicular. Pero, como es parte de la traza este punto B,
o sea, ya es parte del plano vertical, porque eso significa estar sobre la línea de tiesa de uno de sus puntos. Entonces, lo que se hace es rotar directamente B2 hacia esta línea punteada perpendicular que hemos hecho desde O. Entonces, utilizamos este radio, que es de B2 a O, y trazamos ese arco que corta con la línea punteada hasta obtener B abatida. ¿Qué hemos obtenido con B abatida? Bueno, hemos obtenido la traza vertical de alfa abatida, se demarca de esta manera, y unimos A abatida con B abatida para obtener la recta en su proyección y distancia y dimensión real abatida sobre H, uniendo A abatida con B abatida. Ese es uno de los procedimientos, directo, rápido. El otro es básicamente buscar un punto diferente a B, un punto C, por ejemplo, que nos va a dar el mismo resultado. Ay, estoy buscando esta. Entonces ese punto lo vamos a llamar C. Obtenemos un punto de la recta que pertenezca a la recta, por lo tanto pertenece al plano C, el punto C, y este punto C lo abatimos alrededor de H. Por C1 pasamos como nuevamente la perpendicular, hallamos un punto de rotación y trazamos la cota, que es lo que nos falta, este tramito de aquí, este segmentito, lo trazamos hasta la recta, ¿cómo se llama? Este triángulo rectángulo, y con ese radio, con esa hipotenusa radio que generamos, abatimos el punto C hasta cortar con esta línea punteada perpendicular y obtenemos C abatida. Entonces unimos A con C o en su defecto C con B y de igual manera obtenemos esa traza, ese tramo de recta abatida de cualquier recta que pertenezca a algún plano alfa. Ahora, ¿qué sucede si tenemos rectas especiales, rectas particulares como la horizontal y la frontal? Trabajamos de igual manera con los siguientes detalles. Tenemos el plano alfa, H alfa, F alfa, y trazamos, por ejemplo, esta recta horizontal, H1, perdón, H2 aquí, hay algunos errores de tipografía, H2 y H1, por ejemplo, la horizontal y V alfa nos concentraremos y nos piden girar este alrededor del plano horizontal, de la traza horizontal, perdón, hacia el plano horizontal. Entonces, para batir, seguimos el mismo procedimiento. Buscamos dos puntos de esta recta que podamos abatir hacia alrededor de la traza horizontal. Obviamente uno de los puntos va a ser VH. Y como ya hablamos hace un momento, como tiene su proyección en la línea de tiesa, pertenece al plano vertical. Y simplemente esto sería rotar desde O con este radio hasta la traza perpendicular a H alfa y obtenemos VH abatido. Tenemos un punto, con este punto trazamos desde la unión de las trazas del plano V alfa abatido.
Muy bien. Y a partir del cruce también de VH abatido, directamente podemos trazar una paralela a la traza H alfa. Y obtenemos la proyección abatida, obtenemos la recta abatida AH, porque va a ser paralela siempre a este eje. Ahora, ¿qué pasa si no es una recta horizontal, si no es una recta frontal? Entonces, la frontal es paralela a la traza vertical y paralela a la línea de tierra en su traza horizontal. Nuevamente buscamos dos puntos de esta recta F y uno de esos puntos es su traza horizontal, que es como el punto A que hemos visto en el anterior ejercicio. Está sobre la traza H alfa, entonces esta HF no rota. Aquí sería ya parte de la recta batida, nos faltaría hallar el segundo punto. El segundo punto para F se aprovecha esa recta horizontal y donde se cruzan proyectamos el cruce en el eje horizontal también y vertical. Desde ahí se traza una perpendicular a H alfa hasta cortar H abatida. Y por ahí va a pasar el segundo punto de F abatida. Y se tiene esa dimensión directamente. Sí, eso sería con respecto a las rectas. Hay una recta más que podemos ver, que serían obviamente la recta de perfil. Esta recta de perfil está dado por también es una recta de perfil dada por dos puntos y se abate en estos de la siguiente manera. Tenemos el dibujo en 3D y su diedro. Tenemos el plano vertical, el plano horizontal, en 3D, incluido en el plano alfa. Tenemos la recta R con sus trazas VR y HR y dos puntos conocidos de A y B de esta recta. No cualquier punto pertenece a este trazo de perfil. Para hallar un punto que pertenezca a esta recta, se debe hacer una proyección, un abatimiento para saber si pertenece o no a esta recta ese punto. Entonces, en este caso se está haciendo un abatimiento con respecto a H alfa, la intersección H alfa. Esta sería la charnela. Entonces, alfa va a caer o hacia la derecha o hacia la izquierda, en este caso hacia la derecha, y se va a proyectar de la siguiente manera. HR ya está batido, ese punto no cambia. VR se abate desde ese punto, desde O, con toda la dirección del subcota, con esa distancia de cota que tiene. Y ya directamente ya podemos trazar la recta, HR y VR. Pero supongamos que no tenemos esos dos datos. Tenemos el punto A y el punto B.
olvidémonos de HR y VR. Entonces, si tenemos solamente A y B, A2, A1, B2, B1, entonces se agarra a través de A1, trazamos una perpendicular y como el cruce de la charnela con esta perpendicular es 0, simplemente nos falta incluir la cota. Entonces agarramos esta distancia de cota y la trazamos aquí hasta cruzar con ese punto. De aquí trazamos perpendicularmente hacia la línea de tierra y corroboramos con esta rotación desde el punto O que pertenecen a la misma recta. Básicamente hemos hallado la posición de A batida. De igual manera se trabaja con B, una perpendicular a la charnela. Desde B podemos directamente ya desde la línea de tierra con esa cota rotar hasta tocar la línea de tierra y de manera perpendicular trazar el cruce para B abatida. Con 2 puntos ya obtenemos la recta. Muy bien. Ahora, ¿qué pasa con este punto C? Este punto C nos han dicho que verifiquemos si pertenece o no a esta recta. Mismo procedimiento, una línea perpendicular a la charnela, la cota de C, en este caso lo estamos rotando desde su posición de plano vertical y transportando desde la línea de tierra directamente para cortar con esa perpendicular. Hemos ubicado C abatida. ¿Este punto pertenece a la recta? No, no pertenece a la recta porque la recta está entre A y B. Entonces este punto está fuera del lugar. Por lo tanto, poner en un perfil, en una recta de perfil, cualquier punto como si fuese parte de la recta está mal. Primero se debe verificar con abatimientos si pertenece o no a esta recta. Y también hay que estar atentos a qué tipo de abatimiento se está realizando, ¿no? Porque tal vez estos datos pertenecen a otro cuadrante, por ejemplo, ¿no? Hay que estar muy atentos a esos detalles. Bueno, este sería el último caso particular de las rectas que debemos tener en cuenta en nuestra lista de estudio. Y por último estaría el abatimiento de una figura plana. Porque no es lógico abatir un plano, porque no vamos a ver nada interesante, sino lo que contiene ese plano. Y ese plano, la figura más grande que puede tener es una figura plana. Básicamente estamos hablando de triángulos, cuadrados, rombos, pentágonos, hexágonos, octágonos. Mientras más puntos unidos entre segmentos de recta, estamos hablando de figuras planas más complejas, ¿no? Hay tres métodos para solucionar esto, pero básicamente son abatir punto por punto, o abatir recta por recta, o abatir por afinidad. Entonces, el ejemplo que tenemos es el abatimiento de una figura plana de punto por punto. O afinidad, o sea, es una mezcla de todo, digamos, ¿no? Veamos. Como les dije, el problema del... Vamos a agrandar esto, no lo veo pequeño. Voy a agrandar esto un poco más, no se necesito ya las palabras.
Y tenemos lo siguiente. El plano alfa, B de alfa, H de alfa, con el cruce de la línea de tierra en este punto. Tenemos, voy a marcar la figura A2, ABCD2. Voy a tratar de tener un buen pulso con este trazo rojo. Entonces ahí resalta esa figura plana. Tenemos que asegurarnos que esta figura pertenezca al plano alfa. Y para ello, cada punto de esta figura tiene que tener una proyección horizontal que coincida que cada punto pertenezca al plano alfa. Y esa solución está dada aquí abajo. Entonces, el primer problema que tenemos es proyectar esa figura de manera correcta, que pertenezca al plano alfa. Básicamente que esos 4 puntos pertenezcan al plano alfa. ¿No? Entonces, supongamos que ya hemos solucionado ese problema, que básicamente consiste en ese ejercicio de contener a esas rectas, contener esos puntos en sus diferentes rectas, y cada recta que pertenezca al plano alfa, y eso se logra con rectas horizontales o rectas frontales, ¿no? En este caso hemos usado una recta horizontal, como R2, por ejemplo, que atraviesa A y B, donde choca R2 con V alfa, han lanzado una perpendicular, y de ahí una paralela a H alfa, que representa a R1. Lo ven ahí, ¿no? R1. Y desde los puntos A2 han trazado el alojamiento y la cota para cruzar con R1 y obtener de esa manera A1 y B1. Se hace el mismo procedimiento para cada punto. En este caso, han utilizado una recta que pertenece al plano ya con sus trazas, ¿no? Directamente. Entonces, entre C y D, voy a usar otro color. Este, por ejemplo. Entre C y D han trazado una recta que corta a BR. Entonces, tenemos la traza de esa recta en ese punto y perpendicularmente han sacado hasta la línea de tierra. Del otro corte de línea de tierra, perpendicularmente han ido y han cortado el plano, la traza horizontal, y han unido esos puntos que han obtenido para obtener la proyección D1 y C1. Esa recta pertenece al plano, por tanto esos puntos pertenecen al plano también. Entonces, estamos seguros que esos 4 puntos pertenecen al plano alfa. Ahora se nos pide abatir esta proyección, esta figura, contra el plano horizontal. Para eso nos hacemos de charnela la traza horizontal de alfa, y cada punto se va a abatir contra el plano horizontal. En primera instancia se abate la traza vertical. ¿Y cómo se logra aquello? Buscando un punto, puede ser VR o puede ser VS, le voy a llamar, de la otra recta. Puede ser cualquiera de las dos trazas verticales, haciendo como centro el punto O,
lanzamos esa circunferencia, ese arco. Y a partir de su proyección horizontal de VS o VR, lanzamos una perpendicular a la traza horizontal de alfa, y donde se cruzan va a darnos el abatido de esa proyección vertical, y al unirla nos va a dar la traza vertical abatida de alfa. Voy a cambiar de color. Ahora ya tenemos la traza vertical abatida, nos falta hallar los puntos abatidos. Empecemos con el punto T. Entonces, para abatir sobre la horizontal, buscamos la proyección horizontal del punto D, que sería D1. Trazamos y trazamos una perpendicular de D, del punto D, trazamos desde el punto C1 otra perpendicular hacia el plano alfa, H alfa, y directamente vamos a rotar toda la recta, que tenemos dos puntos, M y N. Pero como N pertenece a la traza horizontal, ya es N abatido, y solamente nos faltaría abatir M. Como ya hemos abatido M, tenemos M abatido, unimos esos dos puntos y obtenemos esta recta guía. Y donde se cruce perpendicularmente con D, obtenemos D abatido y C abatido. Sigamos el otro procedimiento. Lo que se abate en este caso es la recta R. Y como hablamos hace un momento, la recta R tiene una traza vertical de en R, que desde el punto O se ha abatido y se ha obtenido sobre la traza vertical de alfa abatido VR. Y a partir de esta directamente trazamos una perpendicular a la traza horizontal, o en su caso a R1, paralelas, perdón, y obtenemos esa recta abatida. ¿Cómo ubicamos A y B? Entonces, desde el punto A1, perpendicularmente a la traza horizontal, lanzamos una recta guía para obtener A. Desde el punto B1, de igual manera, una perpendicular, y obtenemos B abatida. A abatida, B abatida. Simplemente nos quedaría unir esos puntos que indican que están abatidos para obtener las dimensiones reales de esa figura en el diedro, en el sistema diédrico. Entonces, como verán, aquí ya podemos medir áreas, podemos medir ángulos, podemos medir distancias entre A, B, B, C, C, D o diagonales de forma directa. Por ejemplo, yo les pediría la distancia entre el punto D y B del diedro. Entonces ya hemos visto cómo se realiza la distancia del punto D y B al diedro, pero si directamente abatimos, obtenemos el resultado. Ahora, hay un procedimiento que es el problema inverso. ¿Qué es el problema inverso? Que básicamente nos van a dar H alfa, V alfa abatido y los puntos A, B, C, D. Y a partir de esto tenemos que formar las proyecciones A1, las proyecciones
verticales y horizontales de esta figura plana, por ejemplo. Entonces, con el mismo procedimiento para crear el abatimiento, de forma inversa tenemos que lograr crear el desenvolvimiento de este abatimiento, de esta figura plana, por ejemplo, ¿no? Vamos un rato al chat. ¿Dónde está? Vamos dando escape. Listo. Ya, qué raro. Quería hablar de la resolución del examen. No he revisado todavía esas prácticas. Me faltan 2 prácticas más para terminar la nota del primer parcial, pero tengo ya un preliminar. Bueno, les iré mostrando. Mañana yo creo que lo voy a tener. Esta noche voy a dedicarme a revisar todo aquello. Voy a descompartir mi pantalla un momento basta para preparar lo que quiero mostrarles, de qué quiero hablarles. Listo. Preparemos. Lista de alumnos. No. Notas, primer parcial. Vamos a ocultar algunos nombres, algunos códigos para que no haya susceptibilidades. Ya está. Eso quiero mostrarles después. ¿Dónde está? También eso, perdón. Civil. Examen práctico. Todo esto. Ya. Ya, está bien. Volvemos a compartir. Chin, 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 chin. Press it now. Your screen. Share. 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 Listo. Estamos. Bueno, primero quería hablarle de las notas, ¿no? Vamos a ver mi tabla. Bueno, se está tomando en cuenta la asistencia, las prácticas del auxiliar, el examen teórico, el examen práctico, las prácticas del docente, el promedio ponderado de lo que hemos hablado y, bueno, el redondeo al entero superior, porque no trabajo con decimales y no me van a aceptar tampoco, ¿no?
Entonces, básicamente, este gráfico es el que realmente importa. De todos los resultados preliminares que tengo, faltan todavía 10 puntos más como máximo para cada alumno, si han entregado las dos prácticas 3 y 4, pero no va a variar mucho del resultado que vamos a ver. Por eso quiero mostrarles estos resultados. Les explico. Aquí simplemente cuenta la cantidad de alumnos en el eje Y, en la ordenada. En la abscisa se ha agrupado automáticamente en rangos de notas, desde la nota 2 hasta la nota 80, todo sobre 100 directamente. Y el grupo que es menor a 15 puntos, de 2 a 15, básicamente son gente que han abandonado la materia o nunca han asistido. Yo les he considerado asistencia a esos 2 o 3 días que no hemos tomado lista. He considerado que todos han venido y por eso tienen esa nota tan extraña, ¿no? De 2. No vale la pena, digamos. Son gente que abandonó la materia. 50 personas, más o menos, ¿no? El siguiente grupo es de 15 a 28, muy pocos. O sea, son gente que ha asistido, ha dado los exámenes y está mandando las prácticas o no. Y bueno, su nota no es muy favorable, es menos de 30 puntos, ¿no? Tienen que mejorar. El grupo de 28 a 41, más 10 puntos, digamos, que pueden obtener, están por debajo de los 50. Este grupo tiene que esforzarse más en el segundo parcial para poder aprobar la materia. El grupo de 41 a 54, la mitad de este grupo está con nota de aprobación en el primer parcial, pero no asegura aprobar la materia, ¿no? Eso significa que tienen que esforzarse también en el segundo parcial. Y bueno, las personas con cierta holgura se encuentran en este grupo de 54 a 80, presentando las prácticas, entrando con asistencia, entregando prácticas del auxiliar, dando sus exámenes de manera ordenada, coherente, aprobarían la materia. Estamos hablando de 50, 60, 90 personas, digamos, ¿no? De las 190 de las 240 personas que tengo, 50 han abandonado, son 190. 90 aprobarían si cumplen con todas las condiciones. Tengo 100 personas que están en el limbo. Y me refiero a que debemos estudiar mucho más estos temas. Desde mañana, después de pasar el tema de ángulos, nos dedicamos a realizar una práctica que involucre todas las posibles preguntas para el examen. Bueno, ahora ese es el comentario de las notas parciales del primer parcial. Mañana voy a tener las notas oficiales y obviamente van a estar publicadas. Y bueno, si hay alguna observación, me la van a hacer saber de manera privada. Bueno, eso sería con respecto a las notas en esa parte. Ahora tengo un problema con la examen práctico. Bueno, el examen práctico lo revisé a detalle y de las 5 preguntas que he marcado, como notarán, he puesto nota sobre 15 a cada ejercicio. Una vista de halcón rápida, notarán que la pregunta 5 no han respondido. Básicamente, los que han intentado les he puesto algo de puntaje, uno que otro ha logrado responder coherentemente. Y bueno,
el grueso de las respuestas se fue a la pregunta 1, 2, 3 y 4. En el trajín de revisar todos esos detalles, he notado un error, un hack, por así decirlo, ¿no? Se han equivocado al copiarse el mismo problema. Y eso me ha derivado a encontrar 50 exámenes idénticos. Y es una falta de ética de parte suya por realizar esto, ¿no? Este número 8, o sea, el ejercicio está bien planteado, se hace lo que se debe hacer, pero en la intersección entre H y B no existe un punto y han considerado todos el mismo error. Voy a hacer un conteo de este número 8, que es básicamente ese error que he encontrado. Y son 49 personas. Redondeemos a 15, a 50 personas que han cometido el mismo error, con las mismas letras, con las mismas rectas, con los mismos ángulos. No es posible, ¿no? Entonces, la solución es 1, 2, 3, que conllevan a esta pregunta número 4. Las he dejado pasar porque la solución es única. O sea, no hay otro procedimiento, digamos, ¿no? Y digamos que ya no hubo problema, pero cada vez que veía el error, una y otra vez me fui cuestionando que el enlace, la libertad que tenemos para dar el examen, nos está llevando a cometer este tipo de actos en masa. No digo que estén mal, digamos, en lo que están haciendo, simplemente que no es ético, ¿no? Están viniendo todos los días a pasar clases, a estudiar, a entender y dar el examen, ¿no? Bueno, al final no encontré quién fue el autor de la solución. La letra es muy clara, las letras son muy obvias y lo estoy dejando pasar en este primer parcial. Pero tomen en cuenta que todas las personas que vean en su examen práctico con la nota de 53, porque tienen bien el 1, bien el 2, bien el 3 y a medias el 8, que son la gran mayoría de mi grupo del medio, están bajo observación. No voy a, en el segundo parcial, aceptar nuevamente una copia tan desleal entre ustedes. Para colmo, o sea, he visto trabajos de cambio de formato muy malos. He visto impresiones y trazados sobre las impresiones del resultado. He tenido que pasar varios de esos exámenes aceptando esas respuestas, ¿no? Por favor, estudien, no vuelvan a hacer ese tipo de actos. Voy a abrir un candado más para el segundo parcial, por eso quiero que se preparen. Ese candado les voy a indicar un día antes o horas antes del examen para que no haya ningún tipo de solución inteligente a ese candado, ¿no? Entonces, están advertidos. Voy a estar atento en el segundo parcial, en especial de estas 50 personas, que sus resultados, que su examen
sea lo más honesto posible. Sin más, también tengo señores, muy pocos, que están lejos tomando la materia y que me han pedido muy expresamente que les dé algún chance con el internet. Bueno, mi respuesta no es solo para ellos, sino para todos. El tiempo en la resolución del examen es uno de mis candados para obtener resultados honestos, ¿no? Dar tanto tiempo significa producir este tipo de copias masivas. Y para colmo, algunos de los alumnos que hicieron bien el ejercicio me mandaron el ejercicio bien hecho y me mandaron la fotocopia rayada a colores del ejercicio con una mala resolución, ¿no? Entonces, no se dejen engañar, hagan el ejercicio. Ustedes comprenden cómo es el sistema. Una recta horizontal no se puede cruzar con una recta vertical y obtener un punto para trazar el resultado. Bueno, con todo y eso, como les dije, voy a tener un candado más habilitado para el día domingo del examen. Eso, básicamente, ¿no? Con eso quisiera terminar la clase, no me siento muy a gusto ahora, porque tengo que seguir revisando prácticas para terminar de darles las notas del primer parcial. Y bueno, nos vemos mañana. Echémosle ganas, estudien, señores. Nuevamente les digo, yo creo que 2 preguntas del primer parcial van a entrar en el final, para los que se sienten que ya están yendo al final, ¿no? Y para los que no, estudien el segundo parcial. Para el segundo parcial solamente van a entrar esos temas y los problemas voy a ir adelantando ahora, por ejemplo. He visto que pueden ser dar distancias entre rectas, abatir un plano respecto a otro, todo lo que estamos viendo ahora, nada del otro mundo. Lo difícil es que tenemos que practicar en diferentes cuadrantes, en diferentes situaciones. Eso básicamente. Bueno, con eso nos vemos mañana para practicar. Hasta luego. Una preguntita. Sí. Para el segundo parcial, ¿podría prevenir que los ejercicios no se salgan del plano? Porque a mí me falló estos 2 problemas. Me quitó mucho tiempo. No. A los muchachos que se les ha salido del problema y que he visto que su resolución ha sido excelente, les he puesto la nota que se debería, 15. No es obligado, o sea, buscar un plano más grande para dar la solución, sino indicar, bueno, la intersección se sale del plano, hasta aquí llegó, ¿no? Entonces, eso hicieron varios. Otros sí me dieron otras hojas y ya está, se solucionó, ¿no? Eso es en el ejercicio 4. Ahora, del ejercicio 3, la idea era solucionarlo dentro del plano, sin cambiar la escala, ¿no? Porque eso hemos aprendido, a solucionar el cruce de 2 planos dentro del plano, con una traza horizontal auxiliar. Sí, está bien, Inge, solo digo que... No hay problema, o sea, la idea de un examen es causar un problema, no entrar en la zona de confort, digamos, y ver cómo lo solucionan, digamos, ¿no? Y varios han solucionado bastante bien ese problema. Los que tienen 8 en ese problema solo se han copiado, claro está.
Pero los demás, que podemos verlo ahora, son bastantes, no, no son poquitos. Imagino que tú eres uno de ellos, porque me acuerdo de tu apellido. Estos que tienen 15 han solucionado el problema de manera satisfactoria. 40 personas, 34 a 40 personas, ¿no? El mismo problema. Este tipo de exámenes nos ayuda a mejorar para el siguiente examen. A todos. Bueno, con eso nos vemos mañana. Hasta luego.